Aprecio al coordinador de Morena en el Senado, obviamente, Ricardo Monreal, que nos toma esta llamada telefónica. Ricardo Monreal, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta mañana. Oye, primero tengo una duda, de verdad es una duda muy, pues ahí que me carcome casi que el alma. ¿Ya le regresaste el sombrero a Armando Guadiana? Es que me dijo Guadiana que quería regalarme un sombrero tejano y le dije, a ver, deja ver si me queda y me dijo, le dije, pero nada más que esté de acuerdo con la ley porque no puede excederse las donaciones ni regalos en Navidad. Dijo, póntelo. Y ya me lo puse, dice, es que a mí me gustan las tejanas. Ajá. Le dije, sí, a mí también, yo soy de campo, soy de origen campesino allá de un ejido de Zacatecas. Y me dijo, te voy a traer una. Entonces, así fue. Sí, pues ahí salió en la prensa hoy, ¿no? Sí, Ahí, ya sabes. ahí te vemos ahí con el Con sombrero sombrero, sí. de Armando Guadiana. Oye, Ricardo, déjame preguntar sobre lo que está sucediendo en estos momentos en la Cámara, tanto Sí. de diputados como de senadores en el Congreso, y esto que pues algunos dicen, yo no sé si exagerado o no, pero que se señalan como un choque entre instituciones o hay quien advierte hasta crisis constitucionales. ¿Han ustedes pues emprendido acciones para denunciar penalmente a miembros del Poder Judicial de la Federación y además pues un recurso para que se revise la pues suspensión que habría dictado el ministro Pérez Dayán, que lo revise evidentemente pues otro ministro en la Corte? ¿Cómo va Sí. este asunto, Ricardo? Mira, bueno, qué bueno que tocas este tema, que es el de mayor polémica. Primero, yo sí creo que hay un conflicto de poderes, o sea, yo no lo oculto, no quisiera generar ninguna reacción incierta ni mentiras. Sí hay un conflicto real entre poderes, entre el poder legislativo y el poder judicial. Hay una polarización, sí la hay, en razón de la aplicación de la ley de remuneraciones de servidores públicos que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Sí hay contradicción entre quienes queremos que se aplique la ley de manera general y quienes quieren que se aplique excepcionalmente la norma y que solo sea para los demás sin incluir a los servidores públicos del Poder Judicial Federal. En este caso, te quiero comentar que surge toda la contradicción última a partir de una acción de inconstitucionalidad que presentan 50 y tantos senadores, que por cierto, Luis, los mismos senadores que firman las acciones de inconstitucionalidad, Uh-huh. la mayoría votó en favor de la ley De remuneraciones. de remuneración de servidores públicos días antes. Ellos votaron en favor en el Pleno y se promulgó la norma con el carácter que le da la ley de ser general y de aplicación Ajá. inmediata una vez promulgada. Entonces, por cierto, también lo que reclamamos nosotros en el recurso que hemos interpuesto el lunes pasado, llamado recurso de reclamación, Uh-huh. es que el ministro Pérez Dayán Sí, se excedió, al violó suspenderla. la ley, Ajá. porque hay disposición expresa en el artículo 64 de la ley de la Ajá. materia, en su párrafo tercero, prohíbe expresamente se otorgue suspensión sobre la norma impugnada. Uh-huh. Y hay casos, no hay precedentes. El último que yo recuerdo, Luis, es incluso que aquí fue comentado por ti, el de la seguridad interior. Sí, claro. La ley de seguridad interior se impugnó mediante vía de acción de inconstitucionalidad, pero nunca Se suspendió. Es nunca. el artículo 64, perdón que te interrumpa aquí, Ricardo. Así, La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. En así este caso, pues con la decisión del ministro Pérez Dayán se suspende, ahora sí que ahí a criterio. Y lo que están pidiendo ustedes es que pues sea de alguna se manera indagada, corrija, investigada esta se decisión, ¿no? enmiende, Uh-huh. porque además el ministro se excedió. Sí. No, porque además aquí no prestas, tú lo has leído, Luis, tú eres serio, no se presta interpretación, no Uh-huh. dice podrá o no otorgarse la suspensión, no. Y la última, que te repito, son Sí. varias acciones de Ley de seguridad interior. inconstitucionalidad. Uh-huh. La ley de seguridad interior. Lo que puede hacer la Corte en su momento es declarar inválida la norma.
puede decir, esta norma no vale, es inválida, y eso sí puede hacer, pero no puede suspender la norma mientras esté interpuesta y el proceso de revisión de la misma, como sucedió en el caso de la Ley de Seguridad Interior y de otros que se han interpuesto como acciones de inconstitucionalidad de la Corte. Detenerte aquí por un momento, Ricardo Monreal, en lo que señalas, que creo que es contundente. Sí hay un conflicto de poderes, independiente del debate constitucional, porque también hay otra norma, 94, que es de donde se han agarrado mucho los jueces, y dicen es que no nos pueden quitar el salario, bajarnos el salario durante nuestro encargo, pero cuando hablamos de una crisis de poderes, hay quien pone sobre la mesa 1994, cuando Ernesto Zedillo de alguna u otra manera disuelve la Corte, no Ernesto Zedillo, sino el Congreso, en ese entonces mayoría priista, disuelve la Corte por una propuesta de campaña que había dado Ernesto Zedillo en ese convulso 1994, habían matado a Colosio, era una crisis todo, no es que ahora estemos necesariamente mejor, pero bueno, había una crisis y se disuelve la Corte. Hay quien pone sobre la mesa, ¿por qué no disolver la Corte y crear un tribunal constitucional? ¿Está en la mesa en estos momentos, Ricardo? ¿A ese tamaño llega la crisis de poderes? Mira, primero, te voy a decir contundentemente que yo sí creo que hay un conflicto en este momento entre los poderes, y es sobre la interpretación que tú lo has tocado con mucho tino, sobre el artículo 97, que ellos señalan que no pueden ser tocados sus salarios. A esta interpretación la contraponen con el 127, que fue promulgado en el 2009, si mal no recuerdo, sí, así es. Y que ellos dicen que se debe de aplicar el artículo 97, que establece, según su interpretación, que en los transitorios, incluso lo dice, que la disminución del salario de los ministros, magistrados y jueces no puede disminuirse, y en cambio el 197, que le da derecho y que le da a la ley reglamentaria sentido, esta de ley de remuneraciones de servidores públicos, dice que nadie puede ganar por encima del presidente de la República. Sí, concretamente es el 127, ¿no? En su fracción 127 tercera y la ley reglamentaria. y la ley reglamentaria, y el otro constitucional de donde se agarran los ministros, el 94, incluso, que dice que la remuneración que perciban ministros, magistrados, etcétera, no podrá ser disminuida durante ese encargo. Aún en su interpretación, lo que el transitorio dice y que puede afirmarse es el derecho a la no disminución del salario de ministros, magistrados y jueces, pero solo protege, subrayo, Luis, de acuerdo con el transitorio de este artículo constitucional, solo protege en su contenido al salario nominal. El resto de remuneraciones adicionales como bonos, estímulos o controversial pago de riesgo que reciben ministros, magistrados y jueces, no puede considerarse protegido por el derecho de este artículo constitucional. Claro, pero de todas maneras es más alto, Ricardo, que los 108,000 pesos, o sea, son 288, 290 lo que sería de los ministros, creo. Tiene razón, o sea, este es el debate de fondo. Sí es más alto, porque en todo caso el salario nominal, por ejemplo, de ministros, no sería de los 580, sino de los 260, 270, que en todo caso es por encima del salario del presidente, y tampoco sería el de jueces y magistrados de circuito, que están entre 250 y 340, más o menos, con todas las prestaciones adicionales. En ese sentido, esa es la interpretación que le pudiera darse, es decir, te eliminas todas las prestaciones adicionales y quedarías con el salario nominal. Pero hay otra transitorio, Luis, cuando se modificó el artículo 127, un transitorio que dice, se protege hasta los que ahora están, es decir, antes de la reforma del 2009. Sí, los que van después de 2010 pero después ya no del aplicaría. 2009
ya no operan. Pero aquí el tema, digamos, aún más de fondo, Ricardo Monreal, es ¿qué hacemos con la Corte? Ayer teníamos varias voces y algunos decían es que la Corte pues no se ha ganado el favor del pueblo, es cierto, no vemos a casi nadie que esté defendiendo a la Corte, salvo a la Corte misma y a los jueces mismos, y hay quien ya pone sobre la mesa, a lo mejor de manera muy aventurada, a lo mejor de manera un poco más seria, sí es momento de cambiar a la Corte, o sea, las facultades en el Congreso están. Mira, ahora me sorprendió, leo en la mañana temprano, me sorprendió un artículo de Raúl Rodríguez en el Universal, está muy fundamentado sobre la Corte y está muy informado, como que esta información viene del más alto nivel o de adentro que se sabe. Te recomendaría que la leas porque está muy interesante. Los 4 suicidas de la Suprema Corte. Exactamente. Bueno, tú lees todo, es una gente muy informada. No, es que tenemos internet, aquí está el Google. No, pero no importa, aunque tengas internet, mucha gente no es tan culta ni tan informada. Gracias, pero bueno, Ricardo. Yo lo que te digo, Luis, es que hay que buscar una solución. Obviamente no estamos en la alternativa del todo o nada. Lo que nos parece correcto es que busquemos una alternativa de solución para no mantener en conflicto permanente esta confrontación que le existe, Luis. Es tan sencillo como decir, hay una contradicción entre quienes queremos que se aplique estrictamente la ley de responsabilidad, la ley de remuneración de servidores públicos, y quienes quieren mantener el statu quo, que quieren mantenerse intocados. Claro que hay un conflicto, pero yo siempre creo en la conciliación. Sí hay propuestas, Luis, te lo digo con toda seriedad, no me gusta mentir, sí hay propuestas del Tribunal Constitucional, sí hay propuestas de modificaciones a la conformación actual de la Corte, sí hay propuestas de modificación en el tema del Poder Judicial, y es nuestra facultad estar revisándolas, pero hasta este momento no se ha presentado formalmente ninguna iniciativa de modificación a la Constitución y a la ley. Propuestas están, propuestas serias están, o sea, no... Sí hay incluso personalidades y de estudiosos del derecho y de litigantes sobre este tema, sí la hay. Y lo que tú has dicho, una cosa que me quedo con ella es, ¿por qué no se defiende a la Corte de las voces ciudadanas? Porque la Corte no ha actuado bien. Yo ayer escribí un artículo sobre el costo-beneficio y sobre el nivel de impunidad en países de Europa, en donde la Corte en México está por debajo del mundo en materia de impunidad y en materia de impartición de justicia. Es decir, no nos sentimos representados por los órganos de justicia. Está ausente la justicia en México, en casi todos los mexicanos y mexicanas, y es un tema de crisis también que ellos deben de observar y que deben de meditar con seriedad. Ricardo Monreal, un gusto poder platicar contigo. Gracias, siempre abiertos los micrófonos aquí en MBS Noticias, Ricardo. Saludos, Luis, y gracias por todo. Gracias a ti.